¿Qué tal? Abordaremos ahora el manejo de la vía aérea. Este es uno de los módulos primordiales para la atención de los pacientes en emergencias, ya que debemos de atender de manera cuidadosa aquella complicación que tenga en la respiración y proveerle algún tratamiento de manera oportuna, ya que hay que resaltar que el oxígeno es una de las fuentes principales para que exista la respiración celular y obviamente para que las células y todo el organismo funcione. Entonces, vamos a ir describiendo todo esto a lo largo de la presentación. Es un poco extensa, pero esto lo vamos a tratar de hacer un poco dinámico. Vamos a hacer un breve recordatorio de lo que es el sistema respiratorio y toda la vía aérea. Vamos a ir describiendo que la vía aérea abarca desde lo que es la nariz, la boca, hasta la unidad funcional que son los alveolos y los sacos alveolares. Se va a dividir en superior e inferior. Hay que recordar que la vía aérea superior comienza boca, nariz, nasofaringe, orofaringe, hipofaringe, la laringe, que en este punto va a estar la epiglotis, las cuerdas vocales, eh, la apertura glótica, parte de lo que son el cartílago cricoides, el tiroides, y de ahí hacia abajo se va a dividir la vía aérea inferior, en donde va a estar la tráquea, que va a constar aproximadamente de una longitud de 16 a 20 anillos en forma de C, cubiertos en la parte posterior por lo que es músculo liso. Se va a bifurcar en ese punto donde se hace la división, se llama carina y se divide en bronquios principales, derecho e izquierdo. El derecho es un poco más recto que el izquierdo por la cuestión de las estructuras del mediastino, y en este punto cabe resaltar que posteriormente, conforme se van ramificando, se van haciendo los bronquios secundarios o bronquiolos y se llega a la unidad funcional, que es el alveolo, y en conjunto hacen los sacos alveolares, y estos sacos alveolares están también perfundidos por una membrana que se llama membrana alveolo-capilar, en donde se lleva a cabo ese intercambio de gases. En este punto también lo que complementa el sistema respiratorio es obviamente el sistema óseo, el sistema muscular y el nervioso. Vamos a ir ahondando en esto, ¿no? En cuanto a los pulmones, para concluir con esto, se van a dividir en... El derecho se va a dividir en 3 lóbulos y el izquierdo en 2 lóbulos. Estos van a estar recubiertos por 2 pleuras, la pleura parietal y la pleura visceral, cada uno respectivamente. Y estos están ubicados superior a lo que es el músculo del diafragma. La caja torácica, que es la que aloja los pulmones principalmente, está compuesta por músculos y las estructuras óseas, que es el esternón, las 12 paredes de costillas, las 12 vértebras torácicas, y en los músculos están los intercostales, internos, externos, pectorales, está el músculo diafragma, que es el principal de la respiración. Como lo habíamos mencionado, la vía aérea está en superior e inferior y se divide desde la nariz, boca, faringe y laringe, y en ese punto es donde se hace la diferencia entre la vía aérea inferior y superior. Ok, describiendo lo que es la faringe, es un tubo en el cual se extiende a través de la nariz hasta el esófago y la tráquea, y en este se compone de nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. Este punto es uno de los conductos que hace que se llegue el aire desde el exterior hacia la vía aérea inferior. La nasofaringe, esta su principal función va a filtrar polvo, pequeñas partículas, va a calentar y humidificar el aire. Respecto a la orofaringe, es la parte posterior de la cavidad oral. Ahí podemos encontrar lo que es la epiglotis, y en la parte también de ahí se encuentra lo que es la úvula. En la laringe, esta es una estructura más compleja, como les había mencionado, tiene algunas estructuras cartilaginosas, entre ellas
el epiglotis, el cricoides y el tiroides. Entonces, en esta es donde se marca la división de vía aérea superior e inferior, como les había comentado anteriormente. Aquí está una vista de lo que es la laringe, el cartílago tiroides, que es el que tiene como forma de escudo, el cricoides, que es el cartílago que está debajo del tiroides y es completamente circular, y entre estos dos existe una membrana o un ligamento cricotiroideo. En la parte posterior podemos observar lo que es la epiglotis como tal, ¿no? En esta estructura también van a encontrar la apertura glótica, que es donde están las cuerdas vocales como tal. En la vía aérea inferior es a partir de la tráquea, como les había comentado, tiene una longitud aproximada de 16 a 20 anillos en forma de C. Se tienen dos bronquios principales, derecho e izquierdo, y están los pulmones. Tienen obviamente las divisiones bronquios secundarios y en conjunto toda esa ramificación con los alvéolos también, y los sacos alveolares hacen el árbol bronquial. Dentro de la tráquea también es conducir el aire que viene de la vía aérea superior hacia la vía aérea inferior, llevarlo hacia los pulmones, obviamente, ¿no? Y que se lleve exactamente a lo que son los alvéolos o los sacos alveolares. Los bronquios son la división que es la tubuladura que se divide en derecha e izquierda para cada pulmón como tal, ¿no? Y va a distribuir ese aire a nivel del árbol bronquial, como les había comentado. Ahí lo podemos observar, la tráquea, la división de los bronquios, que es la carina, el bronquio derecho, bronquio izquierdo y todo el árbol bronquial, que son los bronquios secundarios o bronquiolos. Dentro de la vía aérea hay que recordar que está cubierta por lo que es músculo liso. Esto obviamente por las características que tiene permite una dilatación o contracción eh, para obviamente una reacción de protección o incluso cada que pasa el oxígeno como tal, ¿no? Esto obviamente hay que tener muy bien estudiado. En los bronquios y los bronquiolos están cubiertos y toda la vía aérea inferior por músculo liso. Este obviamente se dilata y se contrae por reacciones, por ejemplo, de calor, frío, incluso alguna reacción alérgica, ¿no? Como tal, que es una respuesta fisiológica del cuerpo a este tipo de situaciones. Entonces, los bronquiolos, que son bronquios más pequeños, se conectan a los alveolos y son los que llevan finalmente el aire con, obviamente, oxígeno, ¿no? Que cabe resaltar que el aire que entra a los pulmones no únicamente trae oxígeno, hay que recordar que el aire ambiente tiene 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y el 1% de otros gases y humedad. Entonces, el oxígeno que se transporta a los alvéolos, obviamente ahí, ¿qué es lo que genera? Una hematosis, que es el aportar oxígeno a la sangre y sacar el dióxido de carbono, y esta sangre oxigenada regresarla al corazón para que se distribuya al resto del cuerpo y se perfunda como tal. Entonces, dentro de las estructuras anatómicas que también son parte del sistema respiratorio, son obviamente el cardiovascular, ¿no? Porque a final de cuentas se requiere una sinergia entre ellos para que se pueda oxigenar la sangre y aportar ese oxígeno a todos los tejidos. Pues necesito que este aparato cardiovascular esté funcionando en conjunto con el respiratorio. Este principalmente consta de una bomba, que es el corazón, grandes vasos como la aorta, la cava, venas pulmonares, arterias pulmonares, y además en va a estar a nivel vascular la membrana alveolo-capilar a nivel de los alvéolos, ¿no? Otras estructuras en el mediastino, va a estar el esófago, también está alojado en esta zona, la tráquea,
los bronquios mayores y las terminaciones nerviosas. Por ejemplo, aquí pasa un nervio que inerva principalmente el diafragma, que se llama nervio frénico, y este pasa por la mayoría de las vísceras, si no es que por todas. Dentro de la fisiología de la respiración hay que recordar que el aparato respiratorio y el cardiovascular trabajan en conjunto, como les había mencionado hace un momento. Se asegura del aporte de oxígeno de manera constante, nutrientes y la eliminación de los productos de desecho en conjunto con el dióxido de carbono, y a esto se le conoce como perfusión. Entonces, dentro de la fisiología de la respiración hay que recordar que existe una diferencia en alguna terminología y luego se usan arbitrariamente como sinónimos y no es así. Ahí está lo que es la ventilación, la oxigenación y la respiración. Entonces, la ventilación es el proceso mecánico de entrada y salida del aire. El aire dentro y fuera de los pulmones, ese movimiento se le conoce como ventilación. La oxigenación es el proceso en el cual se está aportando oxígeno a una molécula de hemoglobina dentro del torrente sanguíneo, que hay que recordar que la molécula de hemoglobina es quien transporta el oxígeno una vez que está dentro de la sangre. Y la respiración es el intercambio entre oxígeno y dióxido de carbono, ya sea en los alvéolos o en las células. Incluso dentro de la respiración también lo podrán encontrar como respiración interna y respiración externa. La respiración externa es la que se da a nivel alveolar y la respiración interna es la que se da a nivel celular en los tejidos como tal. Entonces, dentro de la ventilación habíamos mencionado que es el mover dentro y fuera de los pulmones el aire, ¿no? Ahí, como lo están viendo en la imagen, se está inhalando y exhalando. Ese es el movimiento de estar llevando a cabo la ventilación, obviamente con el volumen tidal o el volumen corriente. Dentro de la inhalación es un proceso activo, se contrae el diafragma, los músculos intercostales, se requiere un movimiento del pecho que se ensanche, las estructuras obviamente se van a expandir, además de los pulmones, ¿no? Porque si no, no existiría esa complianza. Se debe de centrar el suministro de oxígeno en los alvéolos para que pueda llevarse a cabo el proceso de respiración como tal. O sea, es necesaria la ventilación para que se lleve a cabo el proceso de respiración, porque además de esto debe de existir presiones parciales, ¿no? Si recordamos un poco de física, la presión parcial de los gases, que me va a dar la sumatoria, la presión total, ¿no? Entonces, para que exista ese intercambio de gases, obviamente necesito estas presiones parciales y sin la ventilación no podría existir. Y de igual manera, para que pueda existir ese intercambio de oxígeno con dióxido de carbono, pues necesito la ventilación y la presión parcial de cada gas, ¿no? Para que se pueda entrar el oxígeno y sacar el dióxido de carbono. Hay que recordar que para que pueda iniciar la inhalación necesita haber presión negativa dentro de los pulmones para que pueda ingresar el aire. Posteriormente, cuando está completa la inhalación y aumenta el diámetro de la caja torácica, o sea, está expandida, aumenta la presión intratorácica y se vuelve una presión positiva para que se pueda llevar a cabo la exhalación. Y obviamente esta presión positiva me va a ayudar a vencer la presión atmosférica y pueda exhalar el paciente completamente el aire. Este es un proceso pasivo, los músculos se relajan, tanto el diafragma, los músculos intercostales, existen obviamente ligeras compresiones en lo que son los pulmones para que pueda exhalar este aire como tal, ¿no? Entonces, este obviamente es el segundo proceso de la respiración, del ciclo respiratorio. Entonces, la regulación de la ventilación está involucrada por el sistema nervioso central, en el centro neumotáxico, en el tallo cerebral, y obviamente aquí existe tanto vasoreceptores como quimiorreceptores. Los vasoreceptores están monitoreando las presiones parciales de estos gases, ¿no? La presión parcial de oxígeno, la presión parcial de CO2,
y los quimiorreceptores igual el bicarbonato, el pH, etc. ¿Esto para qué me sirve? Porque en base a ello yo puedo, como organismo, dar una respuesta a ello. Por ejemplo, si tengo disminuida la presión parcial del oxígeno y aumentada la del CO2, una respuesta fisiológica del cuerpo va a ser aumentar la respiración para barrer el CO2 y aumentar la presión parcial del oxígeno como tal. Entonces, por ahí va este control de la respiración. Dentro de la oxigenación habíamos visto que era el aporte de moléculas de oxígeno a lo que es la hemoglobina, que es obviamente una de las unidades funcionales de lo que son los glóbulos rojos. Y quiero resaltar que este debe de transportarse a través de ella hacia los tejidos. Entonces se requiere de la respiración interna para llevar a cabo ese intercambio de oxígeno por dióxido de carbono a nivel celular como tal. La respiración habíamos visto que es el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono a nivel alveolar, que es la respiración externa, y en los tejidos del cuerpo, que es la respiración interna. Y resaltando que todas las células requieren de este oxígeno para llevar a cabo su metabolismo, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo siempre presente. La respiración externa, como ahí lo menciona, es la respiración pulmonar, se expira el aire fresco, el sistema respiratorio se intercambia el dióxido de carbono con oxígeno a nivel de los alvéolos y se va hacia lo que es los capilares, la membrana alveolo-capilar, para regresar hacia el corazón esa sangre ya oxigenada y distribuirla. La respiración interna es el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono a nivel sistémico, a nivel celular, ¿no? Como tal. Dentro de la respiración vimos que el oxígeno es imprescindible para el funcionamiento de la célula. Entonces aquí está un reloj, un cronómetro en el cual nos están representando en tiempo con carencia de oxígeno qué nos podría llegar a suceder. Hasta 1 minuto te puede provocar irritabilidad cardíaca, hasta 4 minutos es improbable que puedas tener un daño cerebral. De 4 a 6 minutos con carencia de oxígeno puede haber un daño cerebral. De 6 a 10 ya es muy probable que exista este daño y más de 10 minutos es un daño cerebral irreversible. Dentro de la fisiopatología de la respiración hay que recordar que el sistema nervioso funciona, como les había mencionado, en conjunto también con el sistema respiratorio, monitoreando con los quimiorreceptores, los vasoreceptores, como les había mencionado, ¿no? La presión parcial del oxígeno, del CO2, el carbonato, el pH, y esto obviamente es una retroalimentación. ¿Para qué? Para la respuesta fisiológica que les había comentado. Puede ser que aumente la frecuencia respiratoria, puede ser que la disminuya, dependiendo de cómo se haya alterado la química sanguínea o la presión parcial de los gases, o la gasometría. Siempre debe existir una relación entre la ventilación y la perfusión, ya que si no hay una correlación, obviamente se va a desajustar todo esto y va a provocar problemas, obviamente, entre el aporte de oxígeno, la respiración a nivel alveolar o a nivel celular como tal. Debe de haber todo esto, ¿no? Porque puede que no tengas el flujo de aire completo o adecuado, pero tengas, digamos, una circulación adecuada de la sangre y no por ello va a haber una perfusión ideal. O la otra es, puedes tener un buen aporte de flujo de aire y que se esté llevando a cabo la ventilación, pero, por ejemplo, tienes alguna complicación como una anemia, en donde hay carencia de moléculas de hemoglobina y obviamente esto me va a provocar que no haya una perfusión adecuada. Entonces, si no corresponde, puede que no haya intercambio de gases, puede haber insuficiencia de oxígeno en el torrente sanguíneo
recirculación de dióxido de carbono en el torrente y obviamente me puede conllevar a una hipoxemia grave que el paciente puede llegar a deteriorarse, incluso a morir. Entonces, dentro de los factores que también afectan la ventilación pulmonar, es importante mantener siempre permeable la vía aérea. Es un punto primordial. Yo no puedo, administrar oxígeno si el paciente no tiene una vía aérea permeable, porque si no la tengo permeabilizada, pues por dónde va a pasar ese oxígeno que lo estoy administrando. Por eso es importante siempre ir trabajando en conjunto todos estos puntos. Factores intrínsecos como infecciones, reacciones alérgicas, como les había comentado hace un rato, falta de respuesta por parte del paciente que obviamente redunda a lo que es obstrucción de la vía aérea, en este caso sería por la lengua. Factores extrínsecos como trauma, obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño que me va a impedir que esté pasando el aire adecuadamente. Entonces, hay que recordar que siempre en los factores que afectan la respiración hay que estar viendo que el oxígeno sea el adecuado, la perfusión también esté adecuada para que puedan funcionar de manera eficiente, ¿no? Y siempre estar evaluando los factores internos y externos para que no me vayan a complicar la oxigenación, la respiración o la ventilación del paciente. Entonces, si existe un compromiso circulatorio, también me puede complicar esta oxigenación o respiración a nivel interno, ¿no? Por eso es importante estar manejando todo. O sea, hay que ver que el paciente siempre se maneja como un conjunto, como un todo. No puedo yo nada más atender la respiración y ya por eso voy a mejorar mágicamente al paciente. Si tiene compromiso circulatorio, obviamente por más que yo le dé aporte de oxígeno, si no atiendo lo circulatorio, no voy a poder manejarlo de manera integral, ¿no? Otra de las causas a nivel circulatorio puede ser la pérdida de sangre, la anemia, shock hipovolémico, shock de gran espacio o shock obstructivo, y que esto me complica el hecho de que esté circulando la sangre y por ende el oxígeno hacia las células. Dentro de la evaluación del paciente en lo que es el manejo de la vía aérea es indispensable. Ustedes ya vieron que es uno de los puntos primordiales de cualquier atención del paciente. Para yo poder atender necesito evaluarlo. ¿Y cómo voy a saber qué acciones debo de realizar? Primero debo de inspeccionar y ver y valorar todo lo que necesita el paciente para poder efectuarlo. Y esto abarca desde la impresión general, ¿no? Entonces, hay que reconocer siempre, primero, si el paciente está respirando, no está respirando, con qué calidad, frecuencia, etcétera. Entonces, ¿cómo voy a reconocerlo? La frecuencia hay que recordar en un paciente adulto es de 12 a 20 por minuto. El patrón si es regular en la inhalación y en la exhalación, si está haciendo uso de algunos músculos accesorios, si tiene algunos sonidos pulmonares, si el tórax está subiendo o bajando de manera regular, si existe la profundidad adecuada en cuanto a la complianza, ¿no? Cuando ya se encuentra mal esta respiración, pues cuando está fuera de estos patrones, ¿no? De la frecuencia, tanto de 12 a 20, valorar también si el ritmo ya es irregular, si existe algún ruido patológico en los pulmones, en las ápices, en las bases, la reducción del flujo del aire, obviamente puede estar por la nariz y por la boca reducido, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo siempre ahí presente. Hay que reconocer también la expansión del tórax, si está haciendo de manera bilateral igual o desigual. Hay aumento del esfuerzo respiratorio, el uso de músculos accesorios, la profundidad, si está siendo superficial o está siendo más de lo normal, si hay palidez de tejido, cianosis, si la piel se está poniendo fría, diaforética. Esto es importante tenerlo ahí siempre presente. También es importante el hecho de que si un paciente está respirando, obviamente debemos de valorar aquellos patrones que me pueden estar dando algún indicio de que el paciente puede estar muy grave. Por ejemplo, las respiraciones agónicas en un paciente me pueden estar indicando que
el paciente puede necesitar atención de soporte vital básico como reanimación, ¿no? Recuerden que estas respiraciones agónicas se ven justo antes de que el paciente caiga en paro cardiorrespiratorio. Un paciente que tenga una respiración de Cheyne-Stokes por alguna lesión a nivel cerebral, esto también me puede estar dando indicios de que algo por ahí anda mal, ¿no? Que no está funcionando adecuadamente, por ejemplo, el centro neumotáxico. Puede haber una respiración atáxica, puede haber una respiración de Biot, etc. Entonces, por eso es importante siempre valorar el patrón respiratorio, frecuencia, ritmo, la profundidad, el hecho de que esté usando o no músculos accesorios. Como les había mencionado, hay algunas respiraciones patológicas, como las respiraciones atáxicas, patrones irregulares no identificados, que pueden ser graves por alguna lesión en cabeza. La respiración de Kussmaul en complicaciones metabólicas, por ejemplo, en un paciente diabético, ¿no? Que en estas están de manera profundas y rápidas. Entonces, dentro de la evaluación de la respiración, hay que recordar que aunque el paciente esté ventilando adecuadamente, puede no estar llevando a cabo la respiración de manera adecuada. Ya vimos que existen algunos factores que me lo pueden interferir. Entonces, por eso hay que tener esto siempre bien presente. Y uno de los puntos principales para reconocer que mi paciente puede estar teniendo una carencia de oxígeno es el nivel de conciencia y la coloración de la piel. Si el paciente tiene alteración del estado mental o incluso está inconsciente o tiene coloración pálida o cianótica, me pueden estar indicando que el paciente no está oxigenando y por ende no está llevando a cabo su respiración ni interna o externa como tal. También hay que considerar el uso de algunos instrumentos para el diagnóstico como tal, ¿no? El oxímetro es de gran utilidad y, por ejemplo, ahora con la pandemia de COVID, esto es un parámetro en el cual te da un punto de partida como diagnóstico. Siempre hay que mantener una oximetría por arriba del 95% como tal, y esto en conjunto te da cómo se encuentra la frecuencia cardíaca, ¿no? El pulso en el paciente. Entonces, es importante siempre en la valoración del paciente utilizar esta oximetría, recordando que por arriba de 95, pues obviamente se considera como normal. Debajo de 95 es una hipoxia, y puede catalogarse hipoxia leve, hipoxia moderada, hipoxia severa, ¿no? Entonces, esto es importante ahí tenerlo siempre bien presente.